Muy buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 13 de noviembre. Vamos a ver la palabra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 18. El título del devocional de hoy es Glorificando a Dios a través del trabajo. Hoy vamos a terminar el libro de 2 Tesalonicenses y vamos a ver el tema del trabajo. Hay algunos cristianos que piensan que como cristianos debemos de confiar en Dios y no trabajar, que somos mejores que las demás personas que tienen que trabajar. Nosotros somos de alguna manera exentos de tener que ganarnos el pan diario, porque Dios es nuestro Padre y Él provee de una manera abundante. Pero vemos interesantemente en el libro de Génesis, por ejemplo, que Dios le da la responsabilidad de trabajar a Adán y Eva antes de la caída, o sea, antes de que entra el pecado al mundo. Así que el trabajo no es algo malo. Trabajar es algo bueno, es algo divino. Es un llamado que Dios nos ha dado y a través del trabajo, haciendo las cosas bien, podemos glorificar a Dios. Vamos a ver la palabra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, empezando con el versículo 6. Dice aquí, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Habían cristianos que decían que Jesucristo iba a regresar muy pronto. Entonces algunas personas vendían todo lo que tenían y huían a las montañas y vivían ahí esperando el regreso de Jesús. Pero cuando Jesús no regresó, en el tiempo que pensaban ellos que iba a regresar, tenían que descender de la montaña, regresar una vez más a la vida cotidiana, y luego se veían con el problema de tener que tratar de recuperar todo lo que habían vendido, lo que habían perdido. Qué triste, ¿no? Que por su teología incorrecta pensaron que los cristianos pues, no tenían que trabajar, y así pues tristemente perdieron todo. El apóstol Pablo dice, no, si supiéramos nosotros que Cristo iba a regresar mañana, ¿cómo debería de vivir el cristiano? ¿Dejar todo y huir a la montaña? No. Diría el apóstol Pablo que más bien deberíamos de esforzarnos aún más para hacer bien el trabajo que ya estamos haciendo, de ser sal y luz donde estamos, no retirarnos, no alejarnos del mundo de los pecadores y vivir una vida santa, sino que meternos aún más en este mundo oscuro, tan necesitado, para predicar el evangelio y dar buen testimonio. Y una de las cosas que uno puede hacer para dar buen testimonio es trabajar arduamente. Trabajar no para el bien de uno, para la gloria de uno, sino para la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo, nosotros también trabajamos. Podíamos haber dependido de su apoyo económico, esforzándonos más en el ministerio, pero nosotros también trabajamos. El apóstol Pablo hacía tiendas. Trabajamos para ganarnos el pan diario y para mostrarles el ejemplo que debían de seguir, que todos debemos de ser trabajadores para la gloria de Dios. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En la iglesia de Tesalónica también había esta relación entre patrón y cliente. Ahora, esto no es de patrón así del trabajo, sino que los cristianos ricos apoyaban a los cristianos pobres.
Y eso es bueno, tenemos que ser generosos y dadivosos. Pero ¿qué pasaba? Que algunos luego empezaban a abusarse de la generosidad de los ricos. Pensaban que pues es el deber de ellos trabajar para darnos a nosotros. Así que yo no voy a trabajar. El apóstol Pablo decía, no es así. Que cada persona trabaje y coma su propio pan. Esfuércese, hermano, hermana, trabaja. No ande de chismoso, de chismosa. Tienes que trabajar y ganarte el pan de cada día. Y luego dice el apóstol Pablo así. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto es lo que vemos en Mateo 18, que uno después de una o dos amonestaciones, la persona no se arrepiente, vas con más personas y aún así no se arrepiente, entonces declararlo públicamente ante los hermanos, señaladlo y no os juntéis con él. Podemos decir que la disciplina dentro de la iglesia. Y si no, pues se llega hasta la excomunicación, ¿no? Y no os juntéis con él para que se avergüence, para que se dé cuenta que él está haciendo mal, que ella está mal, se arrepienta de corazón y sea restaurado. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Este es un punto muy importante. Siempre siguen siendo nuestro hermano. Si confiesan fe en Jesucristo, entienden el glorioso evangelio, mas lo importante es corregirlo en amor. No castigarlo para herirlo, para destruirlo, sino para restaurarlo. Esa es la meta. Yo creo que esta palabra del versículo 15 es una palabra muy importante para nosotros en el día de hoy. Yo sé que no tiene nada que ver con el trabajo, pero lo que se ve hoy día es que hasta los cristianos mismos empiezan a odiar a los demás hermanos que piensan diferentemente, que quizá tengan una política diferente a la nuestra. Un cristiano que dice, no, voté por presidente Biden por tal y tal razón, voté por presidente Trump por tal y tal razón. Y los cristianos se odian entre ellos. Tú estás mal, eso no es bíblico, eso es del diablo. No, podemos ser hermanos en Cristo Jesús y diferir en opiniones. Tenemos que verlos como hermanos y no como enemigos, no como demonios. Tenemos que orar por ellos en vez de odiarlos. ¿Okay? Ahora aquí sigue el apóstol Pablo y concluye con esta bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, en el pasaje de hoy y en la carta de segunda y primera Tesalonicenses vemos la importancia de trabajar. Los cristianos no somos súper espirituales, exentos del trabajo, más bien tenemos que trabajar aún más y dar buen testimonio, ser muy trabajadores y predicar el evangelio no solamente con nuestras palabras, sino a través de nuestra vida, nuestro testimonio vivo. Y así podemos glorificar a Dios a través del trabajo, que es algo sagrado, es una vocación divina que Dios nos ha dado para servirlo a Él. Así que oremos para empezar el día de hoy. Dios, ayúdame a ser trabajador y acordarme por qué yo trabajo. No solamente por el sustento diario mío, no para enriquecerme, no para glorificarme a mí mismo, sino para glorificarte a ti, para dar buen testimonio de ti. Ayúdame a trabajar de tal manera que tu nombre es exaltado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos.